La historia que cambió la vida de Carmen. Un reportaje común. Una periodista dedicada. Un momento que jamás imaginó vivir. Lo que Carmen descubrió aquel día cambiaría no solo su carrera, sino toda su existencia. Secretos enterrados por años saldrían a la luz de forma brutal, exponiendo verdades que ella nunca quiso enfrentar. Esta es la historia de una mujer que buscaba la verdad de otros, pero terminó encontrando la suya propia, y el precio fue devastador. Si quieres descubrir qué le sucedió a Carmen y cómo un único reportaje transformó completamente su vida, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Y no olvides dejar tu like. Esto nos ayuda mucho a continuar trayendo historias reales e impactantes como esta. Carmen Rodríguez tenía 48 años cuando todo cambió. 25 años de carrera periodística la habían convertido en una figura respetada en la ciudad de Monterrey, México. Cada mañana despertaba en su casa del sector residencial de San Pedro Garza García, preparaba café para ella y su esposo Roberto y se dirigía a la redacción del periódico El Norte Regional con la misma pasión del primer día. Su rutina era predecible, cómoda. Los fines de semana, Carmen y Roberto cenaban con sus mejores amigos, Ana y Javier, en algún restaurante del barrio antiguo. Hablaban de política, de sus hijos ya adultos, de los planes para el retiro que se acercaba. Carmen soñaba con escribir un libro, viajar por Sudamérica, disfrutar de la vida que habían construido juntos durante 23 años de matrimonio. Roberto era ingeniero civil, socio de una firma de construcción mediana pero exitosa. Siempre había sido un hombre reservado, trabajador, de esos que llegan tarde a casa pero nunca olvidan un aniversario. Carmen confiaba en él ciegamente. Era su roca, su refugio después de días difíciles cubriendo notas de violencia, corrupción y miseria humana. Aquel martes de octubre, Carmen llegó a la redacción como cualquier otro día. El editor general, don Mauricio Salinas, un hombre de 60 años con el rostro marcado por décadas de estrés periodístico, la llamó a su oficina. Había una pauta especial, un escándalo de corrupción en la Secretaría de Obras Públicas del Estado, licitaciones amañadas, sobornos millonarios, empresas fantasma. Era el tipo de investigación que podía hacer temblar al gobierno estatal. Carmen sintió esa mezcla de emoción y responsabilidad que solo los verdaderos periodistas conocen. Esta era la oportunidad que había esperado durante años, una investigación de largo aliento, de esas que definen carreras y cambian realidades. Aceptó sin dudar. No sabía que al tomar esa carpeta con documentos preliminares estaba firmando el fin de la vida que conocía. Los primeros días de investigación fueron intensos. Carmen revisó cientos de páginas de contratos públicos, licitaciones, transferencias bancarias. Los números no mentían. Millones de pesos desviados a través de una red compleja de empresas constructoras que ganaban contratos sin competencia real. Obras sobrevaloradas, materiales de baja calidad facturados como premium, puentes y carreteras que costaban el doble de su valor real. Pero había algo extraño en el ambiente de la redacción. Cada vez que Carmen mencionaba el tema, sus colegas cambiaban de conversación. Don Mauricio parecía nervioso. Incluso le sugirió en 2 ocasiones que quizás deberían enfocarse en otros ángulos menos comprometedores. Hubo una reunión editorial donde el director comercial del periódico irrumpió inusualmente, preguntando de qué trataba exactamente la investigación. Carmen no era ingenua. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Las empresas constructoras eran anunciantes importantes. Algunos políticos implicados tenían influencia sobre accionistas del periódico. Pero ella había aprendido hacía mucho tiempo que el periodismo incómodo era el único periodismo que valía la pena. Una tarde, mientras organizaba los documentos en su escritorio, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Una voz masculina, distorsionada, le dijo simplemente:
Señora Rodríguez, hay historias que es mejor no contar. Piense en su familia. La llamada se cortó. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación férrea. Las amenazas solo confirmaban que estaba en el camino correcto. Continuó investigando. Solicitó entrevistas con funcionarios. Algunos aceptaron bajo condición de anonimato. Las grabaciones se acumulaban en su computadora. Nombres, fechas, cantidades. Todo empezaba a formar un rompecabezas claro y devastador. Había un grupo pequeño de empresas que monopolizaban las obras públicas en el Estado desde hacía 5 años, y todas ellas tenían algo en común. Un mismo despacho legal las representaba, y todas habían surgido misteriosamente al mismo tiempo. Carmen decidió profundizar en esas empresas. ¿Quiénes eran sus dueños reales, más allá de los nombres que aparecían en actas constitutivas? Contrató a un contador forense freelance para que siguiera el rastro del dinero. Lo que descubrió en los siguientes días la obligaría a enfrentar la pregunta más difícil de su vida. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Ahora dime, ¿qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Carmen debería continuar con esta investigación a pesar de las amenazas? Déjanos tu opinión en los comentarios. El contador forense, un hombre meticuloso llamado Ernesto que había trabajado antes con Carmen en otras investigaciones, la citó en una cafetería discreta del centro de Monterrey. Traía consigo una laptop y una expresión que Carmen no supo interpretar inicialmente. No era solo seriedad profesional, había algo más, preocupación tal vez, o lástima. Ernesto abrió varios archivos. Empresas con estructuras corporativas complejas, sociedades offshore en paraísos fiscales, testaferros que firmaban documentos pero que en realidad eran empleados de limpieza o taxistas que prestaban su nombre por unos miles de pesos. El dinero fluía en círculos diseñados para confundir, para ocultar el verdadero origen y destino de los recursos. Pero había un patrón. Todas esas empresas, en algún punto de su cadena de propiedad, conectaban con 3 individuos clave. 2 de ellos eran políticos conocidos, lo cual Carmen ya sospechaba. Pero el tercero era un nombre que ella no esperaba ver jamás en ese contexto. Un nombre que la golpeó como un puño en el estómago. Roberto Mendoza, su esposo. Carmen pensó que debía ser un error. Roberto Mendoza era un nombre común, tenía que ser otra persona, pero Ernesto continuó mostrando documentos, actas de asambleas, poderes notariales, transferencias bancarias. El RFC coincidía, la dirección era la de su casa. Las firmas eran idénticas a las que ella había visto 1000 veces en documentos familiares. Su esposo, el hombre con el que compartía cama cada noche, el padre de sus hijos, era socio oculto de al menos 4 de las empresas fantasma que habían desviado millones de pesos del erario público. Roberto no era solo un ingeniero trabajador, era parte del sistema de corrupción que ella estaba investigando. Carmen no recuerda cómo terminó esa reunión. No recuerda si se despidió de Ernesto, si pagó el café, si caminó o tomó un taxi de regreso a la redacción. Lo siguiente que recuerda con claridad es estar sentada en su auto, en el estacionamiento del periódico, con las manos temblando sobre el volante, incapaz de arrancar el motor. Las preguntas se amontonaban en su mente como una avalancha. ¿Cuánto tiempo llevaba Roberto involucrado en esto? ¿Cómo no lo había notado? ¿De dónde creía ella que venía el dinero para las vacaciones en Europa, para el auto nuevo, para la remodelación de la casa? Había sido siempre una ingenua, una tonta que vivía en una fantasía mientras su esposo construía un imperio sobre la corrupción. Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué iba a hacer ahora? Esa noche, Carmen llegó a casa más tarde de lo habitual. Roberto estaba en la sala viendo televisión, con esa expresión relajada de siempre. Le preguntó cómo había estado su día. Ella respondió con monosílabos. Se encerró en el baño y lloró en silencio, con el agua de la regadera corriendo
para que él no la escuchara. Se miró al espejo y ya no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Carmen continuó la investigación, ahora con el corazón destrozado, confirmando cada detalle, buscando desesperadamente algo que exonerara a Roberto. Pero cada nuevo documento, cada nueva entrevista, solo confirmaba lo que ya sabía. Su esposo era culpable, y ella tendría que decidir si lo exponía o se convertía en cómplice de su silencio. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Sé que esta historia está siendo difícil de procesar, pero te prometo que lo mejor o lo más impactante aún está por venir. Continúa con nosotros para descubrir cómo Carmen enfrentó la decisión más difícil de su vida. Carmen no podía dormir. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio y pensamientos obsesivos. Yacía junto a Roberto, escuchando su respiración tranquila, y se preguntaba cómo era posible que él durmiera con tanta paz mientras ella se desmoronaba por dentro. Decidió investigar por su cuenta, en secreto. Una madrugada, cuando Roberto salió a correr como hacía cada sábado, Carmen entró a su estudio. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que los vecinos pudieran escucharlo. Buscó en cajones, archiveros, la computadora personal que Roberto mantenía protegida con contraseña. Conocía sus hábitos, probó con fechas importantes, el cumpleaños de su hijo, nada, el aniversario de bodas, nada. Y entonces probó con la fecha en que se conocieron, 26 años atrás. La computadora se desbloqueó. Lo que encontró superó sus peores temores. Correos electrónicos que detallaban reuniones secretas, porcentajes de ganancias, advertencias sobre investigaciones periodísticas que debían ser controladas. Había transferencias a cuentas en las Islas Caimán, documentos que mostraban que Roberto no era solo un socio pasivo, era uno de los arquitectos principales del esquema. Su empresa de ingeniería era la fachada perfecta. Él diseñaba las obras, las sobrefacturaba técnicamente de manera que pareciera justificado y luego las empresas fantasma se quedaban con la diferencia. Pero lo que realmente destruyó a Carmen fue encontrar un correo de hacía 6 meses. Roberto escribiéndole a uno de sus socios: «Mi esposa está en el periódico, pero no es problema. Cubre nota roja, temas sociales, nada que nos afecte. Además, ella nunca sospecharía de mí. Confía demasiado». La condescendencia, el desprecio apenas oculto en esas palabras, fue como recibir una puñalada. Carmen imprimió documentos clave, los guardó en una memoria USB, borró su rastro en la computadora y salió del estudio antes de que Roberto regresara. Cuando él llegó, sudado y sonriente, ella estaba preparando café en la cocina, con un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Esa tarde, Carmen buscó a don Mauricio fuera de la redacción. Se reunieron en un parque alejado. Le contó todo, le mostró los documentos. La expresión del editor pasó de la incredulidad a la angustia. «Carmen», le dijo con voz grave, «si publicas esto, tu vida nunca volverá a ser la misma. Tu matrimonio terminará. Habrá represalias legales. Tu esposo podría ir a prisión. Tu familia será destruida públicamente. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?» Carmen no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse sobre las montañas que rodean Monterrey. Pensó en sus hijos, en cómo esta noticia los afectaría. Pensó en los 23 años junto a Roberto, en los momentos felices que ahora se sentían contaminados por la mentira. Pensó en la mujer que había sido cuando entró a la escuela de periodismo, idealista y convencida de que su trabajo podía cambiar el mundo. «Don Mauricio», dijo finalmente con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas, «si no publico esto, todo lo que he defendido durante 25 años no significa nada. Seré una fraude, una hipócrita que exige verdad a los demás, pero la oculta cuando le duele demasiado. No puedo vivir así, no quiero vivir así». El editor asintió lentamente.
Sabía que no había más que discutir. Carmen había tomado su decisión. Ahora venía la parte más difícil: confrontar a Roberto. Carmen eligió un viernes por la noche. Los hijos no estaban. Ambos vivían ya en otras ciudades. La casa estaba silenciosa. Roberto llegó del trabajo de buen humor, trayendo vino y sugiriendo que pidieran comida a domicilio para ver una película juntos. Era la imagen perfecta de la vida matrimonial cómoda que Carmen había creído tener. Ella lo dejó servir el vino, lo dejó hablar sobre su día, sobre un proyecto nuevo que su empresa acababa de conseguir. Y entonces, con una calma que no sentía, colocó sobre la mesa de la sala una carpeta con copias de los documentos que había encontrado. «Roberto», dijo mirándolo directamente a los ojos, «necesito que me expliques esto». El cambio en su expresión fue instantáneo. La sonrisa se congeló, luego se desvaneció. Sus ojos se movieron rápidamente sobre los papeles, reconociéndolos. Hubo un momento de silencio absoluto. Carmen podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que habían comprado juntos en un viaje a Oaxaca. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Roberto finalmente, con una voz que Carmen no le conocía, fría, calculadora. «Eso no importa. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas robando dinero público? ¿Cuánto tiempo has estado mintiendo?». Roberto se puso de pie, caminó hacia la ventana, le dio la espalda. Cuando habló, su voz tenía un tono defensivo, casi resentido. «No entiendes cómo funciona el mundo real, Carmen. Siempre has vivido en tu torre de marfil periodística, juzgando a todos desde tu superioridad moral. Pero ¿quién crees que ha pagado esta casa? ¿Quién pagó las universidades privadas de nuestros hijos? ¿De dónde crees que salió el dinero para tus viajes, tu auto, tu vida cómoda? ¿Estás justificando lo que hiciste?». Carmen sentía la rabia creciendo en su pecho. «¿Estás diciendo que robaste para darme una buena vida? ¿Que todo esto es culpa mía?». Roberto se giró bruscamente. «Todos lo hacen, Carmen. Todos. Los políticos, los empresarios, los funcionarios. Así funciona este país. Si no participas, te quedas atrás. Yo solo hice lo que era necesario para que nuestra familia tuviera lo que merecía». «¡Lo que merecía!», repitió Carmen con amargura. «¿Y qué hay de las escuelas que no se construyeron con ese dinero? ¿De los hospitales que quedaron a medias? ¿De las carreteras peligrosas donde han muerto personas porque usaron materiales baratos y se robaron la diferencia? ¿Ellos qué merecían?». Roberto guardó silencio. Luego, con una voz más suave, intentó acercarse a ella. «Carmen, amor, sé que esto es un shock, pero podemos superarlo. Tú no tienes que publicar nada de esto. Nadie más lo sabe. Podemos olvidar esta conversación y seguir con nuestras vidas, por nuestros hijos, por lo que hemos construido juntos». Carmen retrocedió cuando él intentó tocarla. «Seguir con nuestras vidas. Como si nada. Roberto, estoy investigando esto para el periódico. Ya tengo suficiente material. La pregunta no es si voy a publicarlo. La pregunta es si te doy la oportunidad de entregarte voluntariamente a las autoridades antes de que salga el reportaje». La expresión de Roberto cambió nuevamente. La máscara de esposo arrepentido cayó, revelando algo más duro debajo. «Si publicas eso, me destruyes. Destruyes a nuestros hijos. ¿Quieres que tus hijos vean a su padre en prisión? ¿Quieres que lleven ese estigma el resto de sus vidas?». «Tú los destruiste, Roberto, no yo. Tú elegiste robar. Tú elegiste mentir. Yo solo estoy eligiendo no ser cómplice de tus crímenes». La discusión continuó durante horas. Roberto alternaba entre la súplica y la amenaza, entre el arrepentimiento falso y la acusación. En algún momento mencionó que tenía abogados poderosos, que Carmen no tenía idea del problema en el que se estaba metiendo. En otro momento, se arrodilló y le rogó que pensara en los años que habían pasado juntos. Pero Carmen ya había tomado su decisión. Esa noche, Roberto durmió en el cuarto de huéspedes. O no durmió, como Carmen tampoco lo hizo, y ambos supieron que su matrimonio había terminado.
no con un grito o una pelea violenta, sino con la revelación fría y brutal de que habían vivido juntos durante décadas sin conocerse realmente. Los días siguientes fueron un caos contenido. Roberto contrató abogados, no para defenderse de los cargos de corrupción todavía no públicos, sino para amenazar a Carmen con demandas por difamación, por violar la privacidad del hogar, por cualquier argumento legal que pudiera retrasar o impedir la publicación. El director del periódico comenzó a recibir llamadas. Anunciantes amenazaban con retirar su publicidad. Accionistas minoritarios expresaban preocupación por las posibles represalias legales. Hubo una reunión del consejo editorial donde se cuestionó seriamente si valía la pena publicar una investigación que podía hundir financieramente al periódico. Don Mauricio defendió a Carmen y la investigación, pero incluso él lucía cansado, presionado. Le pidió que considerara suavizar algunos aspectos, omitir ciertos nombres, publicar solo lo esencial. Carmen se negó. Era todo o nada. La verdad completa o ninguna verdad. Las amenazas personales también escalaron. Llamadas anónimas en medio de la noche. Un auto que la seguía cuando salía de la redacción. Un día encontró su llanta ponchada con un mensaje pegado en el parabrisas. Última advertencia. Carmen reportó todo a la policía, pero las investigaciones no llevaban a ningún lado. No había pruebas, no había testigos. Lo peor era el aislamiento. Roberto ya no vivía en la casa, se había mudado a un departamento, pero el daño a la red social de Carmen era devastador. Ana, su mejor amiga durante 15 años, la llamó para decirle que no podían verse más. Javier trabaja con Roberto, explicó con voz incómoda. Es una situación imposible. Entiéndeme, Carmen. No, Carmen no entendía. O tal vez sí, y eso dolía aún más. Otros amigos se alejaron también. Algunos por lealtad a Roberto, otros por miedo a las implicaciones de estar cerca de alguien que estaba a punto de publicar un reportaje tan explosivo. Carmen se dio cuenta de cuántas de sus amistades eran en realidad amistades de conveniencia, de networking social, de cenas y eventos. Cuando llegó la tormenta casi todos huyeron. Sus hijos también estaban en medio del caos. Su hijo mayor, Daniel, la llamó furioso. ¿Cómo puedes hacerle esto a papá? ¿Cómo puedes destruir a tu propia familia por un estúpido artículo periodístico? Su hija, Lucía, más sensible, lloraba al teléfono. Mamá, ¿no hay otra forma? ¿De verdad tienes que publicarlo? La gente nos va a señalar, van a hablar de nosotros, va a ser horrible. Carmen intentó explicarles. Les habló de principios, de integridad, de que el silencio ante la injusticia es complicidad. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma, cuando escuchaba el dolor en las voces de sus hijos. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez era una idealista arrogante que estaba sacrificando a su familia en el altar de su ego periodístico. Las dudas la consumían. Por las noches, sola en esa casa que ahora se sentía demasiado grande y demasiado vacía, Carmen se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Revisaba una y otra vez los documentos, como si buscara algo que le dijera que todo era un error, que había otra explicación, que no tenía que elegir entre su familia y su conciencia. Pero los números no mentían, los documentos no mentían. Roberto había robado millones, y no estaba solo. Había toda una red de corrupción que necesitaba ser expuesta. Si Carmen se echaba atrás ahora, no solo estaría traicionando sus principios, estaría permitiendo que el sistema continuara, que más dinero público se desviara, que más escuelas y hospitales quedaran sin construir. En una de esas noches oscuras, Carmen tomó su teléfono y escribió un mensaje a don Mauricio. Publique el reportaje, completo, con todos los nombres, incluyendo el de Roberto. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Y entonces, finalmente, lloró con una liberación que no había sentido en semanas. Ya estaba hecho.
No había vuelta atrás. El reportaje estaba programado para publicarse el domingo siguiente. Carmen trabajó día y noche en los últimos detalles, verificando cada dato, reforzando cada argumento. El texto era impecable, devastador en su claridad. Nombraba a todos los involucrados, incluido Roberto, y explicaba meticulosamente cómo funcionaba el esquema de corrupción. El viernes antes de la publicación, Carmen recibió un mensaje inesperado. Era Ana, su ex mejor amiga. Pedía verla urgentemente. Carmen dudó, pero finalmente aceptó. Se reunieron en la misma cafetería donde semanas atrás se había encontrado con Ernesto, el contador forense. Ana llegó con los ojos enrojecidos. Se sentaron en silencio durante varios segundos. Finalmente, Ana habló con voz quebrada. Carmen, tengo que decirte algo que debí decirte hace mucho tiempo. Carmen sintió un peso en el estómago. Algo le decía que no quería escuchar lo que venía. Yo lo sabía, confesó Ana. Sabía lo de Roberto. Sabía lo que hacía. Javier también está involucrado, no tanto como Roberto, pero sí. Por eso nos alejamos cuando empezaste la investigación. No fue solo por lealtad a Roberto. Fue para protegernos a nosotros mismos. Carmen sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con una voz que no reconocía como suya. 5 años, tal vez 6. Javier me lo contó hace 3 años. Yo quería decirte, Carmen, te juro que quería decírtelo, pero Javier me pidió que no lo hiciera. Dijo que era mejor que no supieras, que te protegía al mantenerte ignorante. ¿Protegerme? Carmen sintió la ira reemplazar al shock. Me protegías dejándome vivir en una mentira, dejándome hacer el ridículo siendo la única que no sabía que su esposo era un ladrón. Lo siento. Ana lloraba abiertamente ahora. Sé que no hay justificación. Sé que te traicioné. Pero necesitaba que lo supieras antes de que publiques, porque hay más personas involucradas de las que crees. Personas cercanas a ti. Ana procedió a revelar una red de complicidad que era más amplia de lo que Carmen había investigado. No solo empresarios y políticos, también periodistas que habían sido pagados para no investigar, funcionarios menores que recibían sobornos, incluso un par de jueces que archivaban casos convenientemente. ¿Alguien más de mis amigos lo sabía?, preguntó Carmen. Ana asintió miserablemente. Varios. No todos participaban directamente, pero sabían. Y eligieron no decirte nada. Algunos porque sus esposos o familiares estaban involucrados, otros porque simplemente no querían meterse en problemas. Carmen se levantó de la mesa. Necesitaba salir de ahí, respirar aire fresco, procesar lo que acababa de escuchar. Toda su vida social había sido una farsa. Las cenas, las celebraciones, las conversaciones sobre hijos y vacaciones, todo mientras ellos sabían y ella no. La habían tratado como a una tonta, una ingenua que podía ser manejada con sonrisas y copas de vino. Carmen, espera. Ana intentó detenerla. Vine porque a pesar de todo, todavía me importas. Ten cuidado. Hay gente poderosa que va a querer silenciarte después de que esto se publique, y no todos van a usar métodos legales. Carmen salió de la cafetería sin responder. Caminó por las calles del centro durante horas, sin rumbo fijo, mientras su mente procesaba capas y más capas de traición. No era solo Roberto, era toda la estructura social en la que había vivido durante años. Todos sabían. Todos callaban, y ella había sido la tonta conveniente. Esa noche agregó un párrafo al reportaje, uno sobre cómo la corrupción no solo es un crimen contra el Estado, sino una traición a las relaciones humanas más básicas, sobre cómo funciona porque hay un pacto silencioso de complicidad donde todos miran hacia otro lado para proteger sus propios intereses. Fue el párrafo más personal y doloroso que escribió en toda su carrera, y también el más verdadero. El domingo amaneció con un cielo gris sobre Monterrey. Carmen no había dormido. A las 6 de la mañana, el reportaje se publicó en la edición digital del periódico.
A las 7, cuando salió la edición impresa, ya era trending topic en redes sociales. El título era directo y devastador: la red de corrupción que saqueó Nuevo León, empresarios políticos y el silencio cómplice. Y ahí, en las primeras páginas, estaba el nombre de Roberto Mendoza con documentos que probaban su participación. El artículo también mencionaba que el periodista responsable de la investigación estaba casado con uno de los implicados principales, pero que eso no había impedido la revelación de la verdad. La reacción fue inmediata y explosiva. El teléfono de Carmen no dejaba de sonar. Llamadas de otros medios pidiendo entrevistas, mensajes de apoyo de colegas periodistas, pero también mensajes de odio, amenazas, insultos brutales. En redes sociales su nombre era tendencia, pero no siempre por las razones correctas. Muchos la apoyaban, celebrando su valentía y su compromiso con la verdad, pero otros la atacaban ferozmente. La acusaban de ser una mala esposa, una traidora, una mujer sin corazón que había destruido a su propia familia por ambición profesional. Los comentarios más hirientes venían de otras mujeres. ¿Qué clase de esposa hace eso? Una mujer que ama a su marido lo protege, no lo destruye públicamente. Seguro tenía una aventura y esto es su venganza. A las 10 de la mañana, Roberto fue arrestado en su departamento. Las imágenes llegaron a Carmen a través de noticieros en vivo. Su esposo, con quien había compartido más de 2 décadas de vida, esposado, siendo llevado por policías, mientras cámaras lo capturaban desde todos los ángulos. Carmen apagó la televisión. No podía seguir mirando. Sus hijos la llamaron. La conversación con Daniel fue brutal. «Te odio», le dijo con una frialdad que Carmen nunca había escuchado en su voz. «Acabas de meter a tu esposo a la cárcel. ¿Estás orgullosa? ¿Te sientes bien con tu premio de periodismo mientras papá está siendo fichado como un delincuente?» Colgó antes de que Carmen pudiera responder. Lucía fue menos agresiva pero igualmente dolida. «Mamá, sé que creíste que hacías lo correcto, pero destruiste nuestra familia. Nada volverá a ser igual, y no sé si puedo perdonarte por eso». También colgó. Carmen se sentó en el suelo de su sala, rodeada del silencio de esa casa que ya no se sentía como un hogar. Los trofeos de periodismo en el librero, las fotos familiares en las paredes, los recuerdos de una vida que acababa de terminar. Todo lo había perdido: su matrimonio, sus amistades, la relación con sus hijos, su paz mental. Pero cuando encendió nuevamente su computadora y leyó los comentarios de personas comunes, de gente que trabajaba honestamente y estaba cansada de la corrupción, de maestros que no tenían materiales en sus escuelas porque el dinero se lo habían robado, de familias que habían perdido seres queridos en accidentes causados por obras públicas de mala calidad, algo cambió dentro de ella. «Gracias por tener el valor que la mayoría no tenemos», decía un comentario. «Mi hermano murió en un puente que se colapsó hace 2 años. Ahora sé por qué usaron materiales baratos. Gracias por buscar justicia», decía otro. «Ojalá hubiera más periodistas como usted. El país necesita gente que no se venda», decía un tercero. Carmen lloró, pero esta vez no solo de dolor, también de una extraña forma de alivio. Había pagado el precio más alto imaginable, pero también había mantenido su integridad. No se había vendido, no había mirado hacia otro lado, no se había convertido en cómplice. Había elegido la verdad, aunque esa verdad la hubiera costado todo. Las autoridades estatales, presionadas por la reacción pública, anunciaron investigaciones formales. Se giraron órdenes de aprehensión contra otros involucrados. El gobernador, tratando de salvar su imagen, prometió reformas y transparencia. Carmen sabía que muchos de estos anuncios eran puro teatro político, pero al menos el tema estaba sobre la mesa. Al menos se hablaba de ello. Al menos había consecuencias. Esa noche, don Mauricio la llamó. «Carmen, el consejo editorial quiere que sepas que están orgullosos de ti. Sé que esto ha sido inimaginablemente difícil,
Pero has hecho un periodismo excepcional, el tipo de periodismo que cambia sociedades. Carmen agradeció, pero colgó sintiendo un vacío. Los elogios profesionales no llenaban el hoyo que había quedado donde antes estaba su familia. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Carmen. El proceso legal contra Roberto y los demás implicados avanzaba lentamente, como suelen hacerlo estos casos en México. Mientras tanto, Carmen vivía en una especie de limbo social y emocional. El periódico le ofreció protección. Había amenazas creíbles contra su vida, según informes de inteligencia. Durante 3 meses, vivió prácticamente escondida, cambiando de residencia temporalmente, evitando rutinas predecibles. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada auto que se estacionaba cerca, cada persona que caminaba detrás de ella en la calle, cada llamada de número desconocido, todo era una amenaza potencial. Las redes sociales eran un campo de batalla. Sus defensores la llamaban heroína, ejemplo de integridad periodística. Sus detractores la llamaban traidora, destructora de familias, mujer amargada. Crearon memes crueles con su foto, difundieron rumores falsos sobre supuestas aventuras o motivaciones ocultas. Carmen tuvo que cerrar sus cuentas personales porque el acoso se volvió insoportable. Profesionalmente era una estrella. Recibió ofertas de medios nacionales e internacionales. Fue invitada a conferencias, paneles, universidades. Ganó premios de periodismo, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de investigación. En la ceremonia, cuando subió al estrado para recibir el reconocimiento, la mitad del público se puso de pie para aplaudirla. La otra mitad permaneció sentada en un silencio incómodo y cargado de juicio. Pero nada de eso llenaba el vacío de no hablar con sus hijos. Daniel se negaba a contestar sus llamadas. Lucía respondía ocasionalmente con mensajes cortos, fríos, llenos de resentimiento apenas contenido. Extrañaba escuchar sus voces, saber de sus vidas, ser parte de sus decisiones cotidianas. La maternidad, esa parte de su identidad que había sido tan central durante 25 años, había sido arrancada brutalmente. Un día, Carmen vio a Roberto saliendo del juzgado. Él estaba en libertad bajo fianza, esperando el juicio. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Carmen esperaba ver odio en sus ojos, pero lo que vio fue algo más complejo. Derrota, tal vez, resignación, y algo que podría haber sido, extrañamente, respeto. Roberto asintió casi imperceptiblemente antes de subir a su auto. Carmen se quedó parada en la banqueta, procesando ese intercambio silencioso, preguntándose qué significaba. Las noches eran las peores. En la soledad de su nuevo departamento pequeño y funcional, muy diferente de la casa espaciosa que había compartido con Roberto, Carmen se enfrentaba a sus demonios. Se preguntaba constantemente si había hecho lo correcto. Los momentos de certeza se alternaban con oleadas de duda devastadora. ¿Valió la pena destruir a su familia? ¿Era su integridad periodística más importante que el bienestar emocional de sus hijos? ¿Había sido valiente o simplemente egoísta? ¿Heroína o fanática? Las preguntas no tenían respuestas fáciles, y Carmen aprendió a vivir con esa ambigüedad, con ese peso de haber tomado una decisión irrevocable que había tenido consecuencias masivas y complejas. Pero también había momentos de claridad. Cuando leía sobre los millones de pesos recuperados gracias a su investigación, cuando se enteraba de que ese dinero finalmente se estaba usando para terminar escuelas que llevaban años inconclusas, cuando recibía cartas de ciudadanos comunes agradeciéndole por haberles devuelto algo de fe en que la justicia era posible. Un día, Carmen visitó una de las escuelas que finalmente había sido terminada con el dinero recuperado. Era una comunidad rural en las afueras de Monterrey. Los niños no sabían quién era ella, pero jugaban en un patio nuevo, con aulas equipadas, con techos que ya no se llovían. La directora le agradeció con lágrimas en los ojos.
Esto es lo que el periodismo verdadero hace, pensó Carmen. Esto es por lo que valió la pena. Esa noche escribió cartas a sus hijos. No esperaba respuesta, pero necesitaba expresar lo que sentía. Les explicó que los amaba más que a nada en el mundo, que lamentaba profundamente el dolor que les había causado, pero que no podía lamentar haber elegido la verdad. Les pidió que algún día, tal vez cuando tuvieran sus propios hijos, pudieran entender que a veces amar significa hacer cosas difíciles, incluso cuando esas cosas hieren a quienes amamos. Mandó las cartas sin saber si serían leídas, pero se sintió un poco más ligera después de hacerlo, como si hubiera puesto en palabras algo que llevaba meses atrapado en su pecho. 3 años después de la publicación del reportaje, la vida de Carmen había encontrado un nuevo equilibrio. No era la vida que había imaginado, pero era su vida, construida sobre verdades y no sobre mentiras convenientes. Roberto cumplía una sentencia de 8 años en prisión por fraude y corrupción. Varios de sus cómplices también habían sido condenados, aunque algunos, los más poderosos y conectados, habían logrado negociar sentencias menores o libertad condicional. El sistema de justicia mexicano era imperfecto, pero al menos había habido consecuencias. Eso era más de lo que Carmen se había atrevido a esperar inicialmente. Su relación con sus hijos había comenzado a sanar, lentamente, dolorosamente. Lucía fue la primera en acercarse. Una llamada tímida en el cumpleaños de Carmen, luego un café, después cenas ocasionales. No hablaban del pasado directamente, pero había un esfuerzo mutuo por reconstruir algo. Daniel tardó más, pero finalmente también cedió. «No sé si alguna vez estaré de acuerdo con lo que hiciste», le dijo una tarde, «pero entiendo que creíste que era lo correcto. Y eres mi madre. No puedo odiarte para siempre». Carmen había dejado el periódico. Después de ganar el Premio Nacional, recibió ofertas de varias publicaciones, pero eligió un camino diferente. Ahora enseñaba periodismo en la universidad, formando a la siguiente generación de reporteros. Les enseñaba técnicas de investigación, pero también ética, integridad y, sobre todo, el costo personal que a veces conlleva hacer este trabajo correctamente. Sus estudiantes la admiraban. Algunos la veían como una leyenda viviente, otros como una figura controvertida. Carmen apreciaba ambas perspectivas. «El periodismo no se trata de ser popular», les decía en sus clases. «Se trata de ser honesto, y la honestidad a veces tiene un precio muy alto». También escribía. Estaba trabajando en un libro sobre su experiencia, no solo como una memoria personal, sino como una reflexión sobre la corrupción sistémica en México, sobre cómo funciona la complicidad social y sobre los dilemas éticos que enfrentan los periodistas cuando sus investigaciones tocan sus vidas personales. Varios editores estaban interesados. El libro saldría al año siguiente. Carmen había hecho nuevas amistades, muy diferentes a las anteriores. Eran relaciones más auténticas, con personas que la valoraban por quien realmente era, no por su estatus social o conexiones. Había conocido a otros periodistas que habían enfrentado represalias por su trabajo, activistas que luchaban contra la corrupción, abogados que defendían causas impopulares. Era una comunidad más pequeña pero mucho más real. Un día, mientras caminaba por el barrio antiguo de Monterrey, ese lugar donde solía cenar con Roberto y sus amigos en lo que ahora parecía otra vida, Carmen se encontró con Ana. Fue incómodo al principio. No se habían hablado desde aquella última conversación en la cafetería. «Carmen», dijo Ana con cautela, «he pensado mucho en lo que pasó, en mi silencio, en mi cobardía. Quiero que sepas que tenías razón, y yo estaba equivocada. No espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo». Carmen la miró durante un largo momento. Había mucha rabia guardada, pero también cansancio.
Mantener el resentimiento requería energía, y ella había aprendido a ser más selectiva sobre dónde invertía esa energía. No sé si puedo perdonarte completamente, Ana, pero puedo entender por qué hiciste lo que hiciste. El miedo es poderoso, y todos tomamos decisiones basadas en miedo a veces. No se convirtieron en amigas nuevamente. Algunas cosas rotas no pueden repararse completamente, pero hubo una despedida más amable, un reconocimiento de que ambas habían sido humanas en una situación imposible. Esa noche, Carmen se sentó en el pequeño balcón de su departamento con una taza de café, mirando las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había perdido: su matrimonio, su casa, años de relación con sus hijos, su red social, su paz mental. El precio había sido brutal, más alto de lo que jamás imaginó que tendría que pagar. Pero también pensó en lo que había ganado: respeto propio, la certeza de haber elegido sus principios sobre la conveniencia, la capacidad de mirarse al espejo y reconocer a la persona que veía, la libertad de vivir sin mentiras, sin máscaras, sin el peso aplastante de la complicidad. ¿Haría lo mismo otra vez si pudiera retroceder en el tiempo? Carmen se hacía esa pregunta a menudo. La respuesta nunca era simple, pero después de mucha reflexión, creía que sí. Porque la alternativa, vivir sabiendo que había elegido el silencio, que había protegido la corrupción por razones personales, que se había convertido en parte del problema que había denunciado durante años, esa alternativa era insoportable. La vida de Carmen no era perfecta, no era fácil, no era la historia de un final feliz sin complicaciones que venden en las películas. Era más real que eso. Era una vida reconstruida sobre escombros, con cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero también con una integridad que nadie podía quitarle. Y mientras miraba esas luces de Monterrey extendiéndose hasta las montañas, Carmen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No exactamente felicidad, pero sí paz. La paz de saber que cuando fue probada de la manera más brutal imaginable, cuando tuvo que elegir entre su familia y su conciencia, eligió vivir con la verdad. Y esa elección, con todo su dolor y todas sus consecuencias, la había convertido en quien realmente era: una periodista, una mujer, una madre imperfecta, pero sobre todo una persona que había mirado a la corrupción a los ojos, incluso cuando esos ojos eran los de alguien a quien amaba, y había dicho: no, hasta aquí. La historia de Carmen nos hace reflexionar sobre dilemas que pocos de nosotros querríamos enfrentar. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Elegirías la verdad aunque eso destruyera tu vida personal? ¿Tendrías el valor de publicar un reportaje que expusiera a las personas que amas? ¿Hasta dónde llegarías por tus principios? Estas no son preguntas fáciles, y Carmen descubrió que las respuestas tienen consecuencias reales, profundas y duraderas. Su historia nos muestra que la integridad no es gratuita, que hacer lo correcto a veces significa perderlo casi todo. Pero también nos muestra que es posible vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, cuando esas decisiones están basadas en la verdad. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Carmen hizo lo correcto? ¿La admiras? ¿O crees que fue demasiado lejos? ¿Qué hubieras hecho tú? Queremos escuchar tu perspectiva sobre esta historia real e impactante. Si este relato te tocó el corazón o te hizo reflexionar, suscríbete al canal para más historias verdaderas que muestran la vida como realmente es: compleja, difícil y sorprendente. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Y no dejes de ver el próximo video recomendado, donde traemos otra historia que te emocionará y te hará pensar. Gracias por acompañarnos en el viaje de Carmen. Hasta la próxima historia.